Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos los seguidores de este programa interesantísimo, como cada uno de los que se presenta en la Federación Iberoamericana de Reiki? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este subprograma de Salud es Armonía y bienvenido. El día de hoy tenemos, como en todos los demás programas, un invitado de lujo, pero este es un invitado estelar y vamos a tener el privilegio de tenerlo, un poco antes de que empiece un gran evento el próximo año, que ahorita vamos a platicar, y que nos va a ser de una importante sustento en el concepto del Reiki tradicional, del Reiki clásico, del Reiki japonés, y vamos a platicar con él. José Luis, antes de presentar a nuestro invitado, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos vean. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ahorita para nosotros son días. Qué gusto estar en este programa nuevamente. Maestro Javier, bienvenido. Maestro Alfredo, muchas gracias por la invitación. Y Gracias. pues, como que digas, empezamos. Muy bien, pues voy a presentar a nuestro invitado. Voy a presentar a nuestro invitado. ¿Quién es este personaje que nos acompaña el día de hoy? Bueno, él es el maestro Javier Díaz Murillo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Hendai Reiki Ho de Madrid. En pocas palabras, bueno, pues como lo ven, es español. Él es presidente de la Asociación Hendai Reiki Ho de Madrid en el año 2020. Miembro organizador de 2 encuentros nacionales de Hendai Reiki Ho en España, que fue uno de ellos en el 18 y otro en el 2020 en su formato online. Miembro del Comité de Contenido y de Comunicación del Centenario del Usui Reiki Ryoho 2022, que se celebrará en Kioto, Japón. Socio fundador y editor de Reiki Ediciones. Ha publicado, entre otros, los libros de Hendai Reiki Ho y Reiki Tradicional, ambos del maestro japonés de Reiki Hiroshi Doi. En la actualidad, da sesiones de Reiki privadas e imparte talleres para los socios de la ARC. Ahorita nos va a platicar qué es esa asociación, AGRH. Sí, es la Asociación Hendai Reiki Ho Madrid. Muy bien. Nació en Madrid, España, en 1972. Es un hombre joven, un hombre maduro joven, y tiene un trabajo muy significativo porque desde joven sintió atracción por disciplinas que no solo involucraban el cuidado del físico, sino también la parte energética. Esto es muy importante. Y desde los programas que hemos estado presentando y de los programas hermanos que tenemos a la Federación, hemos estado insistiendo mucho en esta explicación de la parte energética desde el punto de vista científico, místico, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante el trabajo profundo que ha hecho el maestro Javier y que ha practicado adicionalmente el yoga, las artes marciales, el tai chi. Bueno, tiene un currículum enorme, ahora que lo vean ya con mucha calma en el audio y video que les vamos a presentar, pues ya tendrán tiempo de ver con calma la parte de la experiencia del maestro Javier. Y nos va a hablar precisamente de la visión y buenas prácticas del Reiki. Una sesión muy interesante que vamos a tener con el maestro Javier. Y bueno, Javier, ahora sí, buenos días, bienvenido, gracias por haber aceptado esta invitación y es un honor para nosotros tenerte con nosotros, Javier. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, desde aquí, desde Madrid, desde España, y es un placer estar aquí con vosotros y hablar del Reiki, que es algo que desde luego me motiva mucho y una parte muy importante de mi vida. Javier, vamos a bombardearte con preguntas, pero lo vamos a hacer de una manera de charla de café, de amigos, para que todos los que vean esta información tuya, que como se ve y como lo podrán ver nuestros suscriptores, nuestros seguidores, Javier es una persona muy sencilla, muy humana y obviamente con un conocimiento de esto. Vamos a poner un marco y vamos a aventarle, como decimos en México, vamos a aventarle todo el alud de preguntas en bloques. Javier, frente al centenario de Usui Reiki Ryoho 2022, que contará con la participación de varios invitados internacionales,
como Hiroshi Doi, que es un maestro laureado por nuestra Federación Iberoamericana de Reiki, por su contribución a la investigación de Reiki. ¿Cuál es la visión actual del Reiki desde la mirada del Gendao Reiki Ho? Y adicionalmente, para que lo pongas en un contexto, ¿cuál es la participación que tendrá en el Congreso el maestro Javier? ¿Cuál es la importancia de este Congreso a nivel internacional? ¿Y qué nos dirá el Congreso Reiki japonés al Reiki global? Adelante, Javier. Vale, muchas gracias, Alfredo. Bueno, respecto a la visión actual del Reiki, desde la mirada del Gendai Reiki Ho, yo creo que lo importante es que este sistema del maestro Hiroshi Doi lo que aúna es el Reiki tradicional y el Reiki occidental, ¿no? Coge lo mejor de las dos escuelas. ¿Por qué coge lo mejor de las dos escuelas? Porque muchas veces en Occidente nos gusta mucho desgajar la parte espiritual. Nos quedamos con lo práctico, que está muy bien, es fundamental, indagar, investigar, ver todas las posibilidades de esto, pero la parte espiritual, la parte de ese crecimiento interior, ese camino interior, pues va adosada, no se puede desgajar de ninguna manera, ¿no? Y entonces Hiroshi Doi se dio cuenta de esto y creo que lo que hizo fue un sistema muy completo, en el que tienes esa parte práctica, esa parte de salud, que es algo como muy evidente del Reiki, pero esa parte de crecimiento espiritual, ¿no? De ir hacia algo más grande, hacer ese camino interior, ¿no? Que todos creo que tenemos que hacer aquí cada uno en su medida, ¿no? Desde luego. Y la visión, esa visión del Gendai Reiki Ho, es que eso no se puede perder. Por mucho que avance las tecnologías, aunque nos desplacemos en naves espaciales, lo que sea, eso no se puede perder, ¿no? Yo creo que es la base, es lo que integra y lo que hace completo la práctica del Reiki y lo que le da sentido también. Vamos, por lo menos eso es el punto de vista, ¿no? Mi participación en este centenario, que se celebrará en agosto en Kioto, y estamos convencidos de que se celebrará porque ahora las circunstancias con la pandemia, pues quizá a muchos les hagan dudar de esto si se va a llevar a cabo o no. Se va a llevar a cabo. Esto va a suceder, ¿no? Y vamos, por lo menos tenemos esa vibración optimista y esperanzadora de que nos podamos reunir allí. Mi participación en el Congreso, bueno, aparte de que estoy en el comité organizador y de contenido, que tengo también parte de culpa de ese programa que se ha construido para celebrar el centenario, mi participación va a ser para traer esa parte que quizá faltaba en el programa del Reiki en un territorio tan especial como es Latinoamérica, y partiendo de Latinoamérica, de ese carácter y de esa tradición también tan espiritual, ¿no? Que resuena, yo creo que al mismo nivel con la tradición espiritual de Oriente y de Japón y del Reiki, ¿no? Yo creo que es muy interesante, ¿no? Nosotros cuando estuvimos en México nos dimos cuenta de que hay cultura espiritual, ¿no? Ahí hay... y mucha gente tiene conocimiento, y hablabas con quien hablaras, con un biólogo, con no sé quién, todos habían hecho algo, a nadie le resultaba raro que le hablaras de Reiki, ¿no? Entonces yo, pues en esa parte, que será el domingo, entrevistaré al maestro Rhys Lingham, que es el creador del Congreso Online de Reiki, es autor de varios libros y, bueno, un montón de cosas más, ¿no? Está siendo un gran difusor del Reiki a través de las nuevas tecnologías. Entonces, como eso será el cierre, pues con él quiero hablar con el uso de las nuevas tecnologías, con el Reiki y también el futuro, ¿no? O sea, qué límites no se pueden pasar, hasta dónde podemos llegar con las nuevas tecnologías, pues todas estas cosas, ¿no? Que ya parece que si tenemos un ordenador ya se puede hacer todo, pero
Bueno, yo creo que eso no es así, pero bueno, eso lo hablaremos allí. ¿Qué nos dirá el Congreso de Reiki a nivel global? Bueno, el Congreso de Reiki realmente es un recorrido del Reiki desde el origen hasta la actualidad. Ahora estaba hablando de que mi parte, como entrevistador a este maestro, pues será mostrar quizá esa modernidad, ¿no? Pero lo que tratamos en este congreso, lo que se va a mostrar es el Reiki, tratar de mostrarlo en todas sus facetas, ¿no? Sé que es muy difícil porque hay muchas escuelas, hay muchos maestros, hay muchas maestras, hay métodos innovadores que se están mezclando, claro, pero tratamos de mostrar ese abanico y sobre todo siendo muy fieles al Reiki tradicional, a cuáles fueron los orígenes, que para eso tenemos una garantía absoluta, que es contar con Hiroshi Doi. Habrá prácticas también de Reiki tradicional, que quizá habrá mucha gente que no ha practicado Reiki tradicional y eso será una oportunidad también. Y luego, pues vamos a traer a personajes de instituciones médicas, porque para mí, bajo mi punto de vista, el Reiki y la ciencia tienen que colaborar. Esto no tiene que ser una pelea. No tiene sentido estar realmente, como el ser humano se hace poderoso, es utilizando todas las herramientas a su alcance, ¿no? Y la ciencia, la tenemos ahí para aprovecharla, ¿no? Jolín, pues hemos visto que la colaboración entre ciencia y la medicina y el Reiki es provechosa. Vamos a llevar al doctor, un cirujano norteamericano, el doctor Feldman, que utiliza el Reiki en la sala de operaciones. Es que es increíble. Y entonces nos va a contar qué es lo que sucede ahí, ¿no? A mí me parece fantástico, ¿no? Entonces creo que va a haber mucha información jugosa y va a ser muy entretenido. También vamos a tener una gran representante del Reiki occidental. Vamos a tener una asociación de enfermeras holísticas de Japón, en fin. Dan ganas de meter muchas más cosas, pero bueno, pues hay 3 días y vamos a tratar de aprovecharlo lo máximo posible, ¿no? Sí, bueno, eso es básicamente, ¿no? Yo creo que es una oportunidad. Y luego también es una oportunidad de conocerse y sobre todo que es abierto a cualquier escuela. Aquí sin juzgar, sin nada, ¿no? Simplemente esto es una apertura. El Reiki es uno para todos. Lo único que varía es la forma de transmitirlo, ¿no? Pues bueno, nuestra filosofía es abrir los brazos a todo el mundo y sobre todo esparcir la semilla, ¿no? Hacer ruido también con este evento que resuene, ¿no? En todo el planeta, que necesitamos más Reiki que nunca ahora. Así es, Javier. Me deja sorprendido. ¿Por qué me deja sorprendido? Tocaste 4 puntos fundamentales en esta primera intervención tuya. La primera, el eje medular, se llama tradición, el concepto de tradición, que obviamente todos reconocemos al maestro Usui como el fundador del sistema en el ámbito moderno. No hablo del ámbito contemporáneo, es otro concepto, son 2 diferentes. Por ejemplo, Hiroshi Doi es un ámbito contemporáneo, ¿sí? Pero el maestro Usui, vista desde el concepto de la perspectiva histórica, es el Reiki moderno. Genera una corriente, un sistema de la cual sus estudiantes, a los cuales ustedes le llaman linajes, que el linaje tiene que ser más bien por el conocimiento y no por el tipo de reinado o del tipo de concepto negativo, ¿no? Sino el concepto de la línea directa del conocimiento y el aprendizaje. Y obviamente mencionas algo muy, muy importante, el cuidado de la tradición.
y lo fortaleces en el concepto que tú dices, hasta dónde sí y hasta dónde no, con el Reiki a través del online. Eso para mí, como eh, una persona que le gusta la tradición, el concepto básico de mantener vivas las tradiciones, Japón es muy tradicional, vale la pena que se profundice, Javier, que ahorita lo vamos a ir platicando. Más, me gusta mucho lo que dices en el concepto de universalidad y el respeto a todas las corrientes que han emanado de esa columna vertebral. Recuerdo, leí un libro de la editorial Ciruela, de un personaje que se llama El viaje de Teo, y entonces es un libro como de unas 500 páginas. Y al final, después de hacer un recorrido, Teodoro, enfermo de lo espiritual, al final llega a una conclusión sobre el concepto de la religión. Ya sabemos que el Reiki no es una religión, pero lo voy a comentar por lo que estamos platicando. O sea, la religión es un gran árbol. El problema empieza cuando empiezan los jardineros a querer regarla. Uno le quiere poner agua destilada y otro le quiere poner agua purificada y el otro le quiere poner agua, pero finalmente las ramas que emergen del concepto del tronco es exactamente la parte medular que tenemos que cuidar, y el respeto fundamental al maestro Usui y obviamente a sus grandes colaboradores en la época contemporánea, como el maestro Hiroshi. Creo que has generado en tu primera intervención una parte esencial en esto, pero complementada por lo que es la parte de la espiritualidad, el concepto de la parte profunda. Y a veces no todo se puede explicar por la ciencia. A veces requerimos el concepto de la trascendencia, el concepto de la filosofía. Cuando a veces dicen, pues es que el Reiki no es una filosofía, el Reiki es una filosofía, porque precisamente se fundamenta en una filosofía del desarrollo de la persona, del desarrollo humano. ¿Por qué filosofía vas? Claro, la técnica, bueno, pues la podemos explicar a través de la ciencia, que las vibraciones y que las frecuencias, pero esa es la explicación técnica científica. Sin embargo, conociendo el pensamiento antiguo japonés, obviamente se basa mucho al pensamiento de tradición. Me gustó mucho, Javier. ¿Qué opinas, José Luis, de esto que nos estaba platicando Javier? Muy interesante con respecto a esos 4 ejes fundamentales. Y ya que estamos hablando de Sensei Hiroshi Doi, sabemos que hay 2 libros traducidos al castellano, escritos por él, publicados por su editorial Reykjavik Ediciones. ¿Qué diferencia hay entre esos 2 títulos? ¿Por qué nada más 2? Y con respecto a lo que él expone sobre el Reiki tradicional precisamente, que es lo que venimos comentando ahorita, y por ahí también hay una contribución de Shurijo Hayashi, pero lo vamos a mezclar un poco con la ciencia, ya que él era médico, ¿no? ¿Qué nos podrías platicar, Javier? Bueno, a ver, respecto a lo primero, la diferencia entre los 2 libros. El primero, Gendai Reikijo, de 2015, realmente era un texto de Hiroshi Doi que llevaba 10 años como aparcado. Se trató de publicar con una editorial australiana y no se sabe lo que pasó. Bueno, pues era como un tesoro que estaba ahí guardado en un cajón. Y nosotros, cuando conocimos a Rika, y sobre todo cuando cursamos el 3er nivel, Iruña Iriarte, que es la otra cofundadora también de Reykjavik Ediciones, pues tuvo una inspiración. Ella estuvo practicando mucho. Ya sabéis, cuando estás muy en la práctica del Reiki, uno está... recibes, ¿no? Que estás muy creativo, ¿no? Recibes inspiraciones, entras en otra vibración, sin duda. Y ella, pues, de repente recibió como ese mensaje de hay que sacar el libro. Así, directamente, ¿no? Y yo, cuando me lo dijo, dije, ¿a qué libro te refieres? Pues se refería a este libro, ¿no? Gendai Reikijo. Gendai Reikijo es la explicación de la base del sistema de Hiroshi Doi, y tiene una gran base de Reiki tradicional, porque Hiroshi Doi vio necesario aclarar muchas cosas
que él se dio cuenta que se estaban difundiendo de manera errónea sobre la figura de Mikao Usui y sobre el Reiki tradicional. Y bueno, pues Hiroshi Doi es, aparte de un gran maestro, aparte de haber estructurado un sistema con más de 40 técnicas que es muy potente, muy poderoso, es un gran investigador. Es un grandísimo investigador y tiene mucha experiencia en otras disciplinas, tiene experiencia en Reiki occidental, es un experto en Reiki tradicional, forma parte de Usui Reiki Ryoho Gakkai. Entonces, bueno, pues es un gran maestro y todo eso, él sentía la necesidad de aclarar muchas cosas, ¿no? Y, bueno, poner un poco poner toda la verdad hasta donde se sabe la verdad, porque de Mikao Usui, como ya os dijo Rika en una ocasión, parece como Shakespeare, ¿no? Es como un personaje fantástico que ha dejado un legado increíble a la humanidad. En solo 4 años lo que hizo fue una barbaridad, ¿no? Pero hay una gran parte de su vida que permanece detrás de un telón oscuro, no se sabe nada, ¿no? Entonces, lo más fácil es inventarse cosas, ¿no? Fantásticas, ¿no? Con un personaje, con un ser así tan conectado, pues es muy fácil para el ser humano decir, bueno, pues este hizo, y bueno, te lo puedes creer, lo puedes vender muy, muy bien, ¿no? Pero Hiroshi Doi es como muy serio, ¿no? No, esto es lo que se sabe y esto es lo que se cuenta. Y lo que digo yo muchas veces, la vida de Mikao Usui es ya realmente como un cuento maravilloso. Y no hace falta adornarla más. Ya lo que hizo fue espectacular, ¿no? Bueno, que me desvío. Bueno, pues Gendai Reikiho tiene esa base de Reiki tradicional. Explica también, por supuesto, el sistema Gendai Reikiho, las técnicas. Tiene técnicas también que se pueden, que Hiroshi Doi tuvo a bien de compartir con el mundo. Dijo, bueno, pues esto se puede compartir. Y en definitiva es eso. El otro libro, Reiki Tradicional, es única y exclusivamente Reiki Tradicional. Y es un texto sacado de la conferencia que impartió Hiroshi Doi en el Escorial, en Madrid, en España, en el 2015. También de un taller de Reiki Tradicional que bueno, pues fue como un bombazo para muchos maestros. Vinieron maestros de todo el mundo, ¿no? Y porque, bueno, pues se compartieron cosas que no se sabían. Esa conferencia, pues igual, esa conferencia nosotros parece que es que estamos aquí con la caña de pescar, siempre, ¿no? Para los tesoros. Esa conferencia estaba ahí. Y bueno, pues decidimos hacerlo un libro, ¿no? Y bueno, tenemos que dar las gracias también a la asociación Gendai Reikiho Madrid porque organizó esto y gracias a ellos se pudo grabar la conferencia y esto se ha podido salvar porque los libros están para guardar las palabras y los mensajes. Creo que no hay artefacto mejor que un libro para transmitirnos ese conocimiento. Entonces, para nosotros es una tarea fundamental. Entonces, el libro de Reiki Tradicional tiene esa conferencia y luego también tiene aportaciones de Rika, que ha sido una pieza fundamental, pero a unos niveles que no os podéis ni imaginar, ¿no? Con la nueva traducción de los poemas del emperador Meiji, que eran tan importantes, los 125 poemas, que eran tan importantes para Mikao Usui, con un contexto histórico para que entendamos qué es lo que pasaba, cuál es el Japón en el que vivía Mikao Usui, ¿no? Realmente, para que uno realmente empatice y se haga la idea de por qué Mikao Usui hablaba como hablaba o obraba como obraba, por qué fue revolucionario lo que hizo, todo esto, ¿no? También tenemos el único texto escrito por Mikao Usui, es que hemos hecho un manual. Esto es como manual, no sé, esto para subrayarlo. El único texto escrito por Mikao Usui que es una autoentrevista, que es increíble. Él se hacía una entrevista a sí mismo y se iba respondiendo, como si un periodista le fuera preguntando y él iba respondiendo, pero maestro, tal, es que... Y está muy curioso, ¿no? Y nada, pues está muy enriquecido, ¿no? Yo creo que son 2 libros diferentes
Pero el del Reiki tradicional, ha ido creciendo de una manera tremenda. Entonces, yo creo que cualquiera que tenga alguna duda y quiera enterarse un poco de qué va esto del Reiki, o por lo menos por dónde arrancó, creo que con el libro se le va a quedar claro. Luego me preguntabas por Chujiro Hayashi, Ajá. que es un personaje importante. Yo creo que es un personaje absolutamente fundamental. Chujiro Hayashi, primero como eslabón absoluto entre el Reiki tradicional y el Reiki occidental. Si no hubiera existido la figura de Chujiro Hayashi, pues a lo mejor no habíamos conocido el Reiki, porque con la Segunda Guerra Mundial, con el desastre que fue eso, pues estuvo la destrucción de la Dakai, pues a lo mejor no nos habíamos enterado. Chujiro Hayashi, respecto a que era médico y el Reiki es energía, dices, claro, no olvidemos que la tarea de investigación a Chujiro Hayashi se la encarga Mikao Usui. Es Mikao Usui el que le dice a Chujiro, oye, quiero que investigues, quiero que veas más posibilidades, que abras más posibilidades para el Reiki, para el tratamiento. Y entonces Chujiro Hayashi, con ese conocimiento, decían que era médico naval, pues con ese conocimiento fue avanzando. Primero, en el Reiki tradicional se daba Reiki en silla, que es muy incómodo. Pues Chujiro Hayashi utilizó la camilla. ¡Qué gran invento! La camilla. Maravilloso. Luego, a la gente que no era capaz de localizar el hibiki, la sensación que uno percibe en las manos cuando va pasando, pues él lo que hizo fue las 12 posiciones. También experimentó con los meridianos, también experimentó con los chakras, con piedras. Es decir, estaba investigando, pero aparte es que era encargo de Mikao Usui. Es decir, no podemos perder la perspectiva de que hay una base, pero en el propio fundador, en el propio iniciador, había un deseo de ver más, ¿no? De explorar. Que eso yo creo que es lo interesante, ¿no? Porque el mundo va cambiando, todos vamos cambiando y todo tiene que evolucionar, ¿no? Sin perder de vista las cosas, ¿no? Las raíces, pero todo tiene que evolucionar. Entonces yo creo que Chujiro Hayashi, yo creo que fue el segundo personaje más importante del Reiki para mí. A lo mejor alguno me escucha y me dice, madre mía, ¿qué ha dicho, no? Pero a mí me parece que sí. Y sobre todo por la conexión con Hawayo Takata, porque si no llega a haber esa conexión, pues probablemente el Reiki no había saltado a Occidente y nos habríamos perdido. Pues a lo mejor no estamos aquí hablando. Así es. Médico. Sí, me sigues teniendo sorprendido, ¿eh? ¿Por qué me sigues teniendo sorprendido? Porque a pesar de, de que tienes un concepto del Reiki totalmente japonés tradicional, eres un hombre muy abierto. Y no es el concepto de que seas tú solamente un hombre abierto, sino que esa apertura tuya viene desde Hiroshi, viene desde lo que has aprendido de Hiroshi. Es muy, muy importante, a diferencia de los que se cuadran y se cierran, que solamente el cuadrito, solamente mi linaje es la verdad absoluta, y tú nos estás diciendo todo lo contrario, porque obviamente Hiroshi se ha encargado de desmitificar al personaje sin quitarle la realidad fundamental de su trabajo. Otra cosa que me gustó muchísimo, que lo que has comentado, bueno, tú eres una figura que maneja en Madrid en una asociación importante japonesa, entre comillas, que es la herencia de Hiroshi. Muy interesante el concepto que dices, la importancia de la investigación, el cambio y los cambios que se requieren para poder fundamentar lo que el mismo maestro Usui decía. Posiblemente él dice, bueno, aquí está todo el conocimiento que tengo, recibí toda la sabiduría a través de toda mi búsqueda, a través de todas mis meditaciones, aquí está, pero ahora quiero saber ahora los porqués para que el común del pueblo lo pueda entender
del pueblo entendiendo de que no todo el mundo entiende la parte espiritual, la parte de la sabiduría, la parte de la iluminación, se tiene que bajar como lo bajaron otros grandes personajes de la historia. Eso es muy importante. Y es muy importante porque Hiroshi Doi manifiesta, según tú nos lo estás diciendo, que en la misma época de vida de Mikao, se generaron los cambios a través, por ejemplo, de Hayashiki. O sea, Hayashiki hace los cambios, entonces no quiere decir que Usui se encerró, sino que le dijo, investiga, órale, Claro. hace el cambio. Y entonces cuando viene a Occidente, que ahorita nos lo vas a platicar, ahí viene la parte de a lo mejor el entramado para que lo pudiera entender Occidente, porque si lo trae como era, a lo mejor hasta nos hubiera dado miedo en un mundo de cientificista como estaba en un principio del siglo pasado. No sé cómo lo veas, Javier. Bueno, pues a ver, claro, aquí en Occidente tratamos de adaptar todo a nuestros oídos, a nuestros ojos y a nuestro sentir. A ver, yo creo que sí, claro. Sobre todo, bueno, porque yo creo que en Latinoamérica, como os decía antes, creo que tenéis una tradición espiritual bastante profunda y que seguro que tiene muchos pasajes comunes, ¿no? Con las tradiciones espirituales de Oriente, ¿no? Pero bueno, en Occidente también, pues como estamos en un sistema económico que es muy fácil que contamine las cosas, ¿no? Porque para mí yo creo que el peligro siempre es entrar en ese mercantilismo, ¿no? Y si yo creo que va por ahí tu pregunta, ¿no? Esos peligros, pues sí, lo que te decía, se puede adornar. Otros peligros es que al final eh, se pierda, como decía antes, realmente su verdadero sentido y se convierta simplemente en una tienda en la que vender un montón de cursos, ¿no? Y para mí eso es absurdo, porque entonces la persona jamás va a llegar a saber realmente hasta dónde llega el Reiki. Jamás vas a terminar de conectar si no llevas una práctica constante, si no llevas una práctica seria, tampoco disciplina zen de 5 horas todos los días, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? Pero requiere una constancia, Fíjate, requiere alimentarlo. Javier, estoy muy contento con lo que nos estás platicando. Como, paladeando. ¿Por qué? A lo mejor me voy a equivocar en lo que te voy a preguntar. Me voy a salir del guión de lo que te voy a preguntar. El Reiki no solamente es poner las manos. Reiki es algo más. Es una trascendencia. Y a veces cuando alguien dice, es que es muy fácil hacer Reiki, pues nomás pon las manos. Es una manera simplona desde mi punto de vista de ver el Reiki. No porque no funcione, sino porque tiene un sustento que tenemos que estudiarlo, que tenemos que entenderlo, que tenemos que entender la plataforma de dónde viene el Reiki a nivel ideológico, filosófico, místico. No sé si estoy yo equivocado, Javier. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad, y parece que me has copiado mis palabras. El Reiki es fácil, pero a la vez no es fácil. Parezco aquí un maestro zen, ¿no? Un monje zen, ¿no? Es decir, no es una enseñanza difícil. Yo creo que lo puede aprender cualquier persona, ¿no? Entonces haces un primer nivel y puedes dar Reiki y tal. Pero, como se dice, la imposición de manos es el camino de entrada, y como lo dice Hiroshi Doi, ¿no? Como decía Mikao Usui también. La puerta de entrada es la imposición de manos, pero uno tiene que ir subiendo la cima. Y el objetivo es lo que nosotros llamamos el Anshin Ritsumei, ¿no? El máximo estado de paz mental. Donde pase lo que pase, estás en paz. Y que además tiene otra connotación añadida, ¿no?
que es llevar a cabo tu propósito en este mundo. Fíjate, la paz mental, donde pase lo que pase, estás en paz. Y además llevar a cabo tu propósito. Eso es como una meta gigantesca, ¿no? Es algo, bueno, pues un horizonte al que tienes que ir. Y eso no se hace yendo un día o yéndote o haciéndote 2 cursos en un fin de semana y no. Esto son muchas cosas. Para llegar a eso, para llegar a ese estado, hay que sanar, hay que vibrar y uno tiene que ir limpiando también. Cuanto más limpio estás, cuanto más resuenas en esa vibración, cuanto más estás en gratitud, cuanto menos juzgas, cuanto menos estás en la pelea, mejor canalizas Reiki. Es así. Y aparte, esto yo creo que resuena con muchas disciplinas también, ¿no? Si es que al final todas van diciendo lo mismo, ¿no? Pero es que el Reiki también está en eso. Y eso no se puede, para mí no se puede desgajar. A pesar de que yo practico el Reiki iberoamericano, que tú ya te lo platicaba desde un principio, el concepto del sistema Reiki Sean, no es diferente a lo que a ustedes están en relación a lo que estamos diciendo. Me gustó mucho, antes de irnos a un corte para identificar el programa, me gustó mucho 2 elementos que acabas de tocar. Eliminar la parte, no lo quisiste decir tú, a lo mejor me voy a equivocar, de la manipulación a través del capitalismo o del concepto occidental de cómo manejamos las cosas, y el concepto de llegar, de que el Reiki, del Reiki de entrada es fácil, pero esto solamente es la entrada, sino buscamos el camino de la iluminación, entre comillas, sabiduría, que es la paz que tú manifiestas, y es lo que decía alguien por ahí, el paraíso en la tierra. Llegar a ese lugar de sabiduría. Regresamos, vamos a la identificación del canal para que después, regresando, Javier nos platique este último comentario que vamos a hacer y podamos continuar con esta entrevista. Vamos un momento y ahorita regresamos. Adelante. Muy bien, chicos, seguidores, chicas, gracias por seguir con nosotros. Es un programa que a mí me está sabiendo a miel, no de azúcar, sino a miel de los dioses, lo que nos está platicando Javier. Y bueno, vamos a continuar con esto. Hay una parte, Javier, dentro del Gendai Reiki Ho, que habla sobre Hawaii Takata. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Cuál es la opinión que tienen respecto a la occidentalización del Reiki? Siendo que hay autores, fíjate, esa es una pregunta de mucho fondo, siendo que hay autores que indican que ella inició a distancia basada en una carta, pero incluso la Alianza Internacional del Reiki, creada por ella, reniega de ello, que es la única base que tienen los iniciadores online de Reiki. Esa es una circunstancia que nos gustaría que nos despejaras, Javier, porque solamente hay una frase, una parte en un texto de un escritor que menciona esto, y lo que hemos platicado habla mucho sobre el concepto de tradición, sobre todo la tradición japonesa. Adelante, Javier, y despéjanos esta duda. Bueno, yo me voy a basar en las investigaciones de Hiroshi Doi, que para mí es el referente, ¿no?
desconozco eso de la iniciación de Hawayo Takata, desconozco lo de la carta y, bueno, pues no lo sé. Respecto a la alianza de Reiki, de lo que tengo conocimiento también es de que Hawayo Takata falleció y fueron sus alumnos los que se reunieron un año después y fundaron The Reiki Alliance, ¿no? Luego otro grupo también fundó otra escuela y salieron como dos ramas, ¿no? La otra escuela era la de Bárbara Rey, de Radiance Technique. Si me preguntas por la sintonización a distancia, ¿no? Eso es lo que me querías decir, ¿no? Yo creo que no tiene mucho sentido la sintonización a distancia. Creo que se pueden hacer ahora mismo, porque yo no quiero ser una persona que diga, bueno, las tecnologías no, las tecnologías hay que utilizarlas y hay que sacarles buen provecho. Y se pueden hacer talleres, nosotros hacemos talleres, hacemos la oración por la paz universal, por una iniciativa que hicimos en la asociación justo durante la pandemia. Eso ayudó a muchísima gente y nos conectábamos por internet, ¿no? Pero la sintonización yo creo que requiere de la presencia del maestro o de la maestra. Yo creo que esa presencia es insustituible. Y, sinceramente, yo lo único que me puedo remitir es a mi experiencia personal. No vengo con una teoría detrás, ¿no? Te puedo contar mi experiencia personal que eso no lo puede sustituir nadie. No solo es la presencia fue la presencia de mi maestra, ¿no? La que me transmitió esa energía, la que elevó mi vibración, sino que fue toda esa convivencia, todo ese fin de semana, todo ese ambiente que se creó, lo que me cambió. Lo que fue un cambio para mí a nivel físico, a nivel emocional y a nivel energético. Cuando hice el primer nivel de Gendai Reikiho con Rika Saruhashi, lo noté, supe que algo me había cambiado y eso se hace en presencia. Eso necesita de la cercanía, porque no solo el maestro te está pasando esa energía, se está compartiendo una energía común y eso, aunque la mente trate de razonarlo de algún modo, eso te va cambiando. Y simplemente esa convivencia con el maestro, con la maestra, es lo que te va a hacer realmente avanzar. Es lo que va a inducir un despertar. Que realmente también es otra de las virtudes del Reiki y sobre todo de esto, ¿no? Es inducir un despertar, es que haya un clic, ¿no? Que ahí pase algo. Y eso yo creo que tiene que ser presencial. Gracias, Javier. José Luis, tenemos una última pregunta, la quinta. La pregunta que preparamos nosotros en nuestra guía. Si quieres hacérsela al maestro para ir cerrando el programa. Sí, Javier, es con respecto al libro de la editorial Reykjavik Ediciones. ¿Sí? ¿Por qué es considerado un cambio fundamental en la difusión del sistema Hiroshi Doi? ¿Cuál ha sido la experiencia con respecto a la contribución a la editorial? ¿Y cuál es la finalidad de la editorial y la visión que tiene con respecto a las publicaciones de Reiki y hacia dónde quieren llegar? Bueno, para nosotros el libro Gendai Reikiho de Hiroshi Doi, simplemente con que diga que la editorial se fundó única y exclusivamente para sacar este libro, ya da una pista sobre lo que significó para nosotros. Fue un cambio absoluto, ¿no? Tú puedes escuchar a mucha gente que busca en el Reiki, pues esto es lo que necesitaba, esto es lo que me llena. Y vuelvo a decir, no es algo que tú razones mentalmente, ¿no? Es algo que sientes de manera íntegra, ¿no?
bueno, por aquí, este es el camino, ¿no? Y para nosotros fue eso, la editorial. Fundamos la editorial sin ser editores, sin tener experiencia, para sacar este libro, porque nos parecía que la información es fidedigna a la historia de Mikao Usui. Seguro que hay cosas que han pasado y, bueno, pues no se saben, ¿no? Pero primero, nos parecía que este hombre es un gran maestro, nos parece que es un sistema que merece la pena ser estudiado. Nos parece que también esa unión de Oriente y Occidente, de tradición y modernidad, es necesaria, ¿no? Y esa visión es que va mucho con nosotros. Respeta la tradición, respeta a los maestros, a las maestras que han hecho un camino, que han puesto la primera piedra, dale gracias siempre, porque si no, tú no estarías donde estás, pero mira hacia adelante, ¿no? Mira hacia adelante y trata también de, pues bueno, de explorar, de indagar y de fortalecer todo esto, ¿no? Porque es algo que está dentro de nosotros, ¿no? Y yo creo que realmente lo que hacemos es sacar algo que está dentro de nosotros y está en nuestra naturaleza. La finalidad de la editorial y, bueno, con respecto a las publicaciones de Reiki, bueno, yo creo que Reykjavik Ediciones está para difundir semillas de luz, de sabiduría, no solo con libros de espiritualidad, también tenemos una parte de novelas que hemos empezado a abrir ahora y eso es lo que nos llena, ese es el motor, eso es lo que nos mueve, ¿no? Y entonces los proyectos que llegan a Reykjavik tienen que tener ese carácter, ¿no? De que bueno, pues que necesitamos esta humanidad ser y estar de otra manera. Y necesitamos autores y autoras que nos lleven a un mejor entendimiento de lo que somos, a un mejor entendimiento del mundo y de la vida, ¿no? Y en eso estamos, y es lo que nos motiva. Y más libros de Reiki todavía, de momento, pues ya veremos, pero desde luego el Reiki es fundamental en Reykjavik Ediciones. Y piensa que Reykjavik Ediciones, ya el nombre ya tiene implícito la palabra Reiki, ¿no? Bien. Pues nada. Para ir cerrando, Javier, dos últimas preguntas. La primera, ¿qué opinas de los cursos a la carrera rápido para obtener diplomas en relación al mensaje universal y cuál es lo que quiso hacer el maestro Mikao Usui? Yo estoy en batalla contra las prisas y contra el estrés. Sinceramente me parece que es como un síntoma de una enfermedad del ser humano. El ir corriendo a todas partes, el querer hacer todo rápido, el querer tener todo ya, el querer ver todo ya, el querer ser un experto en todo ya, no tiene ni pies ni cabeza esto. Y por eso estamos como en una especie de esquizofrenia general. No cuadra para nada con el mensaje de Mikao Usui, para nada. Porque Mikao Usui precisamente, ya lo decía, es un hombre que estuvo muchos años buscando, muchos años, hasta que él se dio cuenta y llegó a la conclusión de que dijo, si no puedo lograr el Lansing Resume, no tiene la vida, o sea, no tiene sentido seguir viviendo. ¿No? Y es cuando su maestro le dijo, ¿por qué no pruebas a morir de una vez? Entonces, cuando se internó en el Monte Kurama y ayunó y toda esta historia que ya sabemos. Yo creo que lo que uno tiene que tener claro es que esto es una carrera que quizá dure toda una vida, pero que es muy bonito. O sea, no es más bonito hacer un curso o 2 niveles en un fin de semana que hacerte un nivel
y estar practicando y ahondando en los conocimientos e ir mejorando tú. Para nada, no es más bonito eso. Nos venden que es más bonito. Vas a tener los 2 niveles en un fin de semana. ¡Wow! Vas a pegar un salto. A mí no me parece... Yo no me quiero perder información. Yo sigo... Nosotros en la asociación volvemos a estudiar los manuales, volvemos a leerlos, volvemos a leer los libros. Yo tengo los libros subrayados y vuelves a recoger, ¿no? Vuelves a... Cuando hay textos y cuando hay sabiduría, tú vuelves otra vez y vuelves a recoger frutos. Y yo creo que ese es el camino. Y me parece que es mucho más divertido y mucho más bonito. En vez de tanto correr. A mí correr, pues bueno, Muy dará bien, mucho Javier. dinero, pero vamos. José Luis, tu comentario de toda esta riqueza que nos ha traído en este programa el maestro Javier Díaz. Está cerrado tu micrófono. Adelante, José Luis. Pues muy contento porque nos ha aclarado muchas situaciones que han venido incidiendo últimamente a raíz de la pandemia, las clases, las iniciaciones, los cursos rápidos, toda la historia que nos ha venido contando. En realidad ha estado maravillosa esta conferencia del día de hoy, esta plática, y la verdad muy contento. Sí, esperamos que nos proporcione la información del Congreso del próximo año para estar al pendiente de escucharlos, sí, y con todos sus invitados que tengan. Sí, sí, Muy bien. por supuesto. Ojalá se transmita en online, porque ir a Japón no es de ir a una plaza comercial, ¿no? Un Claro. recurso significativo. Yo he estado en Japón, y sé lo que es ese maravilloso país. Javier, para cerrar, tu mensaje final. Bueno, mi mensaje final. No me había preparado ningún mensaje final, pero lo único que quiero decir es que a todos aquellos que les interese el Reiki, que noten algo que vibra en su corazón y que estén buscando, que sepan que es un camino muy bonito, que es un camino de conocimiento y que no hay que tomárselo con prisas, sino con entusiasmo, con ganas, ¿no? Con esa motivación de aprender cada día más, porque cuanto más aprendes y más profundizas, más te da y te lleva a un estado cada vez más feliz. Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias. En verdad, de corazón, te agradezco A todas vosotros. tus palabras valientes. Y no hablo del concepto de golpear a nadie. No, el concepto de valentía no es golpear a nadie. El concepto de valentía es sacar el concepto de la verdad por el bien de la humanidad. Muchas gracias, Javier. Ojalá y nos veamos en otro programa para hablar más de la técnica, de la parte de la parte de la experiencia vivida. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, José Luis. A todos nuestros suscriptores, les pedimos una disculpa. No pudo estar con nosotros el presidente de la Federación Iberoamericana de Reiki en este momento por circunstancias de carácter personal. Y no se les olvide darnos like y suscribirse en nuestro programa para que estés al pendiente de todas nuestras publicaciones. Nos vemos hasta la próxima, Javier. Nos vemos hasta la próxima, José Luis. Muchas gracias. Próxima. Que estén ustedes muy bien. Gracias. Gracias.